Shin era un nerd débil y patético, sin carisma ni presencia, pero eso fue hasta que un parásito alienígena atacó su cuerpo y reemplazó su mano. Aunque al principio quería deshacerse del alienígena, poco a poco lo acepta como compañero y decide luchar contra otros parásitos devoradores de hombres, convirtiéndose en un imán absoluto para las chicas en el proceso. La historia comienza cuando Shin se despierta de su sueño, escuchando una voz tenue que le dice que fue una lástima que hubiera fallado. Shin entra en pánico al oír esto, pero piensa que solo fue un sueño terrible que tuvo anoche. Se sacude esos pensamientos y baja a desayunar, donde sus padres le preguntan si se siente bien porque anoche estuvo actuando de forma extraña. El patético nerd ni siquiera recuerda la noche anterior con claridad, y decide saltarse el desayuno para ir a la escuela. En el camino, su amor platónico Murano lo ataca de repente por detrás, pero su mano derecha bloquea el ataque de forma refleja. Murano se sorprende de que tenga tan buenos reflejos, pero Shin le dice que su mano simplemente se movió sola. Al momento siguiente, empieza a comportarse de forma extraña con Murano, quien se sonroja y lo abofetea antes de salir corriendo. Y su amigo en común Takai le dice a Shin que eso es lo que la falta de experiencia con mujeres le hace a una persona. En fin, una vez que llegan a la escuela, Shin se queda dormido porque no pudo dormir mucho anoche, ya que un parásito alienígena lo atacó. Intentó entrar en su cerebro por la oreja, pero eso fue bloqueado por sus auriculares, y cuando el parásito intentó entrar en su cerebro por la nariz, Shin estornudó y se despertó. Vio un breve destello del alienígena y pensó que era una serpiente, pero luego, este saltó de repente sobre él y comenzó a excavar en su mano derecha. Por suerte, Shin aún usó el cable de sus auriculares para atar su brazo con fuerza y evitar que el parásito fuera más allá. Y esa es una de las razones por las que los auriculares con cable todavía son tan valorados. Sus padres llegaron corriendo para ver cómo estaba, y su padre le dijo de inmediato que cambiara de proveedor porque debía estar drogado con algo malo para alucinar serpientes penetrando su cuerpo. Shin se despierta de repente del sueño de los incidentes de anoche y encuentra a un profesor frente a él, enojado porque está usando su smartphone durante la clase. Shin intenta decirle que no hizo nada, pero obviamente la prueba dice lo contrario. Más tarde, Murano sigue enojada con él, y Takai decide convertirse en mediadora, porque está preocupada por la salud mental de Shin. Él decide irse a casa temprano, y se pregunta si algo anda realmente mal con su mano derecha, o si está imaginando cosas. En el camino, ve a una chica cruzando la calle sin cuidado y un coche que viene directamente hacia ella. Actúa instintivamente, protegiendo a la chica mientras detiene el coche con su mano derecha. Shin no puede creer lo que acaba de hacer, pero al mirar su mano derecha, descubre que ha cambiado de forma y que ha aparecido un ojo en el centro. Rápidamente vuelve a la normalidad, pero eso es suficiente para asustarlo por completo, y corre a casa. Tiene un ataque de pánico en su habitación e intenta apuñalar su mano derecha, que de repente se transforma en una criatura alienígena que puede hablar con frases entrecortadas, lo cual sigue siendo un inglés mejor que el que hablan los estafadores de tarjetas de regalo. Dice que falló en tomar el control y solo se convirtió en la mano derecha después de comérsela, y Shin empieza a pensar que está esquizofrénico. De repente ataca al alienígena que controla su brazo, pero este rompe el cuchillo fácilmente y lo lanza por los aires. La criatura le pide a Shin que le enseñe a hablar, porque aún no es bueno en ello, pero luego se queda dormida de repente, y su mano vuelve a la normalidad. Shin está desconcertado por esto, y busca pistas en la red, pero no encuentra nada, y al final decide fingir ser normal. Sin embargo, él no sabe que los alienígenas ya se han extendido por todo el mundo, reemplazando a los humanos y devorándolos. A la mañana siguiente, Shin se despierta y encuentra al alienígena leyendo libros tranquilamente para recopilar información sobre el mundo. Ahora puede hablar con claridad, mostrando signos de hiperinteligencia, y también puede transformarse en otras criaturas. Shin empieza a encariñarse un poco con el parásito y le pregunta si es un alienígena, pero la criatura dice que no sabe de dónde vino. Solo recuerda cosas desde que despertó dentro de su brazo, y lo primero que sintió fue insatisfacción por haber fallado en tomar el control de su cerebro. Eso hace que Shin entre en pánico, pero el alienígena explica rápidamente que ya no puede hacer nada, ya que se ha comido su brazo y lo ha reemplazado. Si hubiera tomado el control de su cabeza en su lugar, entonces las cosas serían diferentes y él estaría a cargo de su cuerpo. Shin dice que va a ir inmediatamente al hospital para que le corten su monstruosa mano derecha, pero el alienígena dice que sería una idea terrible, porque se alimenta de los nutrientes de Shin, y si se la cortan, morirá. Shin también perdería su mano derecha, que tiene boca, y también puede cambiar de forma, lo cual es básicamente la mayor bendición que un tipo como él podría pedir. Shin lo llama parásito, pero la criatura dice que simplemente deberían cooperar. Justo cuando dice eso, el parásito se cansa inmediatamente y se queda dormido, haciendo que la mano de Shin vuelva a la normalidad.
Más tarde, Shin va a desayunar y oye a su padre leyendo el periódico, hablando de una serie de asesinatos brutales y violentos, apodados asesinatos de carne picada, que han estado ocurriendo últimamente. Después de eso, se dirige a la escuela, pero decide que probablemente debería entregarse a la policía y contarles todo sobre su mano alienígena. Sin embargo, el parásito le dice que no es una buena idea porque los convertirán en ratas de laboratorio para algunos científicos locos de atar. De repente, le advierte que uno de ellos está cerca. Explicando que los parásitos pueden sentir las ondas cerebrales de los demás, Shin decide seguir la dirección del nuevo parásito. Pero rápidamente se asusta porque podría haber tomado el control de un humano, y no sabe qué esperar. Su parásito, sin embargo, sigue arrastrándolo hacia adelante, y finalmente encuentran a un perro comiendo el cuerpo muerto de otro perro. Shin se pregunta qué está pasando, pero al ver que el perro ha sido tomado por un parásito, se asusta muchísimo. El parásito del perro mira su mano derecha y dice que él también falló, y luego, de repente, el alienígena nota su intención asesina. Arrastra a Shin a un lugar seguro porque necesitan calmarse antes de luchar. Mientras tanto, el perro parásito se transforma, le brotan alas y se eleva al cielo. Pronto los localiza escondidos en un parque, pero el alienígena de Shin dice que lo combatirán aquí. De repente, lanza un ataque al perro volador con tentáculos de filo de acero y le atraviesa el corazón con un golpe preciso, matándolo al instante. Shin no puede creer lo que acaba de pasar porque fue todo tan rápido, pero el alienígena observa atentamente cómo el parásito del perro muerto se encoge y muere. Fríamente afirma que perdió porque no estudió lo suficiente, y Shin se da cuenta de que esta cosa con la que se ha asociado no tiene ninguna empatía, y es como un insecto sin emociones. En otra parte de la ciudad, una mujer está siendo acosada por un grupo de matones, cuando un hombre aparece de repente y los derriba a todos sin sudar. Luego acompaña a la mujer a casa, actuando como un guardián estoico, pero los matones regresan de repente para atacarlo de nuevo. Le golpean la cabeza con un bate, pero el hombre ni siquiera se inmuta. En cambio, dice casualmente que su estómago no puede con 4 personas a la vez. Nadie entiende lo que quiere decir, pero entonces, sin previo aviso, la piel de su cara se desprende como cáscaras de naranja en un limpiador facial a base de frutas y los rebana a todos con sus tentáculos afilados como cuchillas. El parásito luego cambia su apariencia para no ser atrapado y sigue su camino. Mientras tanto, Shin decide quedarse con el alienígena y no informar a las autoridades, porque después del encuentro con el perro hoy, sabe que estaría en peligro sin él. Se siente raro llamándolo el alienígena todo el tiempo, así que intenta darle un nombre. La criatura le pide que lo llame Migi, ya que eso significa derecha en japonés, aunque admite que realmente no le importan los nombres, ya que no es ni una persona ni una mascota. Más tarde, gracias a la ayuda de Migi, Shin empieza a ser realmente bueno en los deportes, lo que hace que Murano se interese mucho por él. Esto también pone celoso al matón de la clase, porque a él también le gusta Murano. Después de que termina el partido, Takai trae a Murano para que hable con Shin y así puedan superar el incidente pasado. Shin finalmente tiene la oportunidad de disculparse con ella, y ella lo perdona, pero solo si él acepta invitarla a un postre el próximo domingo. Ella se alegra de oír eso, pero entonces Murano nota que algo en él se siente diferente. Sin embargo, después de que ella se va, Migi comenta que el ritmo cardíaco de Shin era normal cuando hablaba con la chica, y que definitivamente está muy atraído por ella. Justo en ese momento, el matón de la clase llama a Shin y lo confronta enojado por acaparar toda la atención de Murano. Shin intenta evitar la pelea, diciendo que no puede hacer nada al respecto, pero el tipo lo ataca sin previo aviso. Shin se asusta de que Migi pueda activarse y acabar con este desafortunado bastardo, pero por suerte se contiene y simplemente usa un Gamu Gamu no Pistol para derribar al matón, y eso es suficiente para asustarlo y ahuyentarlo. Más tarde, Takai empieza a hablar de los brutales asesinatos de carne picada, los mismos sobre los que leía el padre de Shin. Nadie sabe quién está detrás de ellos, pero casos similares están apareciendo por todo el mundo, lo que a Takai le parece demasiado sospechoso. Sin embargo, Shin se da cuenta de repente de que los responsables de todos los asesinatos deben ser los parásitos alienígenas. Una vez que llegan a casa, Shin busca más información sobre los asesinatos y le pregunta a Migi, quien está de acuerdo en que definitivamente es obra de su especie. Explica que vieron a un parásito poseyendo a un perro comerse a otro perro, lo que indica que solo pueden comer la misma especie que su huésped. Dice que, dado que son caníbales, es natural que coman humanos cuando los usan como huéspedes. Shin entra en pánico al oír esto y se pregunta si debería informar al mundo e intentar salvar a la humanidad, pero Migi no entiende por qué se molesta con eso. Según Migi, su especie solo come para sobrevivir, y así es como funciona la naturaleza. Shin dice que la vida humana es valiosa, pero Migi argumenta que la única vida que valora es la suya y la de Shin, porque lo necesita. Shin llama a Migi un insecto y un parásito,
pero Migi le advierte que si va en su contra, le cortará la lengua para que no pueda decirle nada a nadie. Aterrorizado por el parásito, Shin abandona la idea. Migi continúa debatiendo y señala que los humanos comen todo tipo de animales, mientras que su especie solo come unos pocos, así que, en su opinión, los humanos podrían ser en realidad peores. Al día siguiente, otro alienígena detecta a Shin y Migi. Migi también lo siente inmediatamente y advierte a Shin. No pueden encontrar al alienígena en el concurrido mercado, así que Migi sugiere ir a un lugar tranquilo y Shin acepta. Dice que quiere conocer al otro alienígena, pero Migi piensa que eso es una locura. Le pregunta por qué no tiene miedo, ya que podría morir a pesar de que ayer se estaba cagando de miedo. Shin responde que quiere aprender más sobre los parásitos, para proteger a los humanos de ellos. Pronto, el otro tipo aparece. Mira la mano derecha de Shin e inmediatamente piensa que es peligrosa, porque el cerebro humano de Shin todavía está intacto. Camina tranquilamente hacia adelante mientras Migi lo amenaza con matarlo si intenta algo. El hombre hace una oferta y le pide a Migi que migre a él, diciendo que todavía hay tiempo para que cambie de huésped. Para probar su punto, transforma su cuerpo, se corta su propia mano y le dice a Migi que venga con él, ya que serán más fuertes juntos. Shin entra en pánico, pensando que Migi podría cambiar de bando, pero este se queda quieto. El otro parásito se impacienta y ataca, pero Migi reacciona al instante y lo derriba. El otro alienígena está conmocionado y no puede creer que haya perdido, y Shin le agradece a Migi por salvarle la vida. Sin embargo, él responde que ni siquiera estaba seguro de si era posible cambiar de cuerpo, así que esta era la opción más segura. Al día siguiente, Shin y Murano tienen su cita de postre, y durante la conversación, Murano dice que sus padres están asustados por los asesinatos de carne picada. Shin se pregunta en silencio cómo reaccionaría ella si alguna vez le contara sobre Migi. Después de eso, caminan por un parque y encuentran a un grupo de chicos enterrando un gato en la arena y tirándole piedras por diversión. Murano se siente herida por la escena y dice que no puede soportar verlo. Quiere irse, pero Shin demuestra que tiene un corazón de oro como Superman. Se adelanta y rescata al gato, diciéndoles a los chicos que dejen de lastimar a criaturas inocentes. Los chicos lo llaman aguafiestas por interrumpir su diversión, y le tiran piedras mientras él se da la vuelta, pero Migi las atrapa todas. Shin luego les lanza a los chicos una mirada intensa, lo que los asusta por completo, y salen corriendo. Bueno, eso fue más que suficiente para impresionar a Murano, quien toma la mano de Shin, pero sus instintos le dicen que algo anda mal, así que cambia de su mano derecha a su izquierda. Pasan unos días, y el número de casos de asesinatos de carne picada sigue aumentando. Shin está asqueado por las noticias, y Murano empieza a notar que él se vuelve cada día más distante y diferente. Un día, mientras camina hacia la escuela, Migi de repente siente otro parásito cerca. Shin se pone alerta al oír esto, pero cuando Migi señala hacia el edificio de la escuela, empieza a entrar en pánico como nunca antes. En la escuela, Shin escanea ansiosamente los pasillos para encontrar al parásito, y Migi le advierte que no actúe de forma sospechosa, porque si el parásito está cerca, también podría sentirlos a ellos. Justo en ese momento, una nueva profesora es presentada a la clase como la señorita Tamiya, y en el momento en que sube al estrado, Migi confirma que ella es el parásito. Lo que es aún peor, es asignada como la tutora de Murano. Shin se inquieta al oír esto, y Migi le advierte de nuevo que no mire a Tamiya, pero él no puede evitarlo, y la mujer lo nota, dándose cuenta de que él también es uno de ellos. Más tarde, durante la clase de deportes, Migi comenta lo inteligente que debe ser Tamiya, porque ha logrado mantener la identidad y la posición de su huésped en la sociedad, y además está trabajando como profesora. Shin se pregunta si planea comerse a todos en la escuela, pero Migi dice que no querrá delatar su tapadera, así que no se alimentará de la gente cercana a ella. En clase, mientras Tamiya está enseñando, Migi se queda dormido, y Shin entra en pánico porque cree que está en peligro. Se las arregla a duras penas durante el resto del periodo, y después de la clase, Tamiya le pide que vaya a la oficina más tarde. Los otros chicos se burlan de él, bromeando con que está recibiendo atención de la profesora Mami, y Shin arremete contra ellos, porque no saben lo profundo que está metido en problemas. En fin, se dirige a la oficina, y por suerte, Migi se despierta a tiempo. Una vez dentro, Tamiya va directo al grano. Le asegura tranquilamente a Shin que no tiene ningún deseo de luchar contra él. En cambio, lo invita a reunirse después de la escuela para una conversación más adecuada. Migi acepta de inmediato, pero Shin sospecha, temiendo que sea una trampa. Tamiya dice que si quisiera matarlo, ya lo habría hecho, y revela que solo tiene curiosidad por su inusual vínculo híbrido. Promete intercambiar información con ellos, y posiblemente incluso cooperar en el futuro. Después de la escuela, Shin va a encontrarse con ella, pero Migi de repente detecta que se acercan dos parásitos. Shin entra en pánico de nuevo, pero Migi aún no puede decir si es una trampa.
Pronto, Tamiya llega allí con un hombre al que llama señor A, porque no tiene nombre ni personalidad. Al instante, la tensión aumenta entre él y Migi, pero Tamiya la desactiva, diciendo que no tiene sentido luchar. Todos se sientan a hablar, y Tamiya le pregunta a Shin qué cree que son los de su especie. Shin responde sin rodeos que son monstruos devoradores de hombres. Tamiya puede entender por qué diría eso, pero cree que son más que eso. De repente revela que ella y el señor A lo hicieron sin protección hace unas semanas, y ahora está embarazada. Shin la mira fijamente, horrorizado, y Tamiya le pregunta qué tipo de criatura cree que está creciendo dentro de ella. Migi responde que es un bebé humano normal, y Tamiya lo confirma, claramente desconcertada por ello ella misma. Shin se niega a dejarse convencer solo por esto, creyendo que siguen siendo monstruos que comen personas. Mientras los tres tienen su discusión filosófica, el señor A se aburre. Se levanta, declarando que no le ve sentido a tal discusión, y que seguirá matando y alimentándose de humanos como lo hizo en el pasado. Sin embargo, ahora ve a Shin como una amenaza potencial, y decide eliminarlo pronto. Una vez que se va, Tamiya advierte a Shin que no la provoque, porque si intenta amenazarla, podría matar fácilmente a toda una clase, incluyendo a Murano, por quien sabe que él siente algo. Sin embargo, ella le asegura que por ahora prefiere la paz y mantener su identidad oculta. Al día siguiente, en clase, Takai menciona haber visto a Shin en el autobús la noche anterior. Dice que ella y Murano estaban preocupadas por él, pero él le oculta la verdad. De repente, Migi le susurra que están bajo ataque, y Tamiya también nota que es el señor A, quien ya está dentro de la escuela. Tamiya despide tranquilamente a su clase para que estudien por su cuenta y sale. Mientras tanto, el señor A comienza una masacre, y Shin decide que tiene que detenerlo. Migi sospecha que Tamiya no se involucrará, ya que es demasiado lógica para tomar partido, y simplemente los observará. Justo en ese momento, escuchan un mensaje por el intercomunicador, diciendo a los estudiantes que evacúen el edificio inmediatamente. Migi sugiere que deberían luchar y derrotar al señor A, y la mejor manera es usar a la multitud como señuelo y escudo para contraatacar. Shin está furioso por esto, y se niega a hacer algo tan inhumano. En cambio, corre solo escaleras arriba, pero en el camino se topa con Murano. Ella le agarra el brazo, pero él le grita, diciéndole que se mantenga alejada de él. Pronto llega a un aula vacía, y Migi dice que el plan anterior era más efectivo, pero Shin insiste en que luchará como lo hacen los humanos. Migi no dice nada, pero entiende que los humanos se mueven por la emoción, lo que los hace estúpidos la mayor parte del tiempo. Shin rápidamente construye una barricada usando pupitres y mesas, y luego le pregunta a Migi si está enojado con él por no aceptar su plan. Migi lo descarta porque no tienen tiempo para eso, y ya está planeando su próximo movimiento. Le pregunta a Shin qué lo hace diferente del señor A, y la respuesta es que son dos, y pueden dividir sus roles. Rápidamente corta y afila una pata de silla para convertirla en una estaca improvisada, y se la da a Shin como su arma en la próxima pelea. Dice que el señor A subestima a los humanos, y si Shin puede atacar por sorpresa, ganarán. Shin escucha atentamente, luego esconde el arma en su manga, y justo en ese momento el señor A se estrella contra la ventana desde el piso de abajo, convirtiendo la barricada improvisada de Shin en una prisión. El señor A le dice a Shin que, aparte de la mano derecha, todo su cuerpo es inútil y le tiene terror, y eso no está mal. Sin embargo, Shin recuerda que Migi le había advertido sobre esto antes. Dado que Migi depende de él, si Shin se pone nervioso, también lo frenará, y él decide calmarse. De repente, el señor A comienza a atacarlos, y Migi bloquea todos sus ataques. Shin recuerda que el plan de Migi era fingir atacar mientras se concentraba en la defensa, y como A subestima a los humanos, no verá a Shin como una amenaza. Shin no tiene más remedio que confiar en el plan de Migi, y camina lentamente hacia el señor A, quien ni siquiera le presta atención. Ese es su peor error, ya que Shin logra apuñalarlo en el pecho con la pata de la mesa. Ataca de inmediato, pero Migi bloquea sus ataques. Ya es demasiado tarde para el señor A, ya que el ataque de Shin golpea una arteria vital en su corazón, y la sangre comienza a brotar rápidamente de la herida. Aún así, logra lanzar a Shin a un lado, y luego empuja el tubo de acero para que salga de su espalda y detenga el sangrado. Comienza a tambalearse mientras se aleja de Shin, y Migi dice que deberían acabar con él ahora. Shin no quiere hacerlo, porque no desea cometer un asesinato, pero Migi le dice que el señor A no es un humano. Y, técnicamente, solo es asesinato si matas a humanos. Mientras tanto, el señor A no puede creer que vaya a ser asesinado por un humano. Se ha dado cuenta de que su cuerpo está acabado, y decide arriesgarse a buscar un nuevo huésped, preferiblemente compartiendo el cuerpo de Tamiya. Camina lentamente hacia ella, pero cuando abre la puerta de su oficina, Tamiya salta,
dejando varios cilindros de oxígeno abiertos en la habitación. El señor A ni siquiera se da cuenta de lo que ella está haciendo hasta que todo el oxígeno provoca una explosión masiva, matándolo antes de que la policía pueda llegar. Shin queda traumatizado después de ese incidente y, aunque pasa el tiempo, no se siente cómodo con el hecho de haber apuñalado un cuerpo humano. Mientras tanto, Tamiya tiene problemas con la administración escolar, porque no les dice quién es el padre de su bebé. En lugar de discutir con los estúpidos humanos sobre su derecho a la privacidad, decide renunciar a su trabajo y cambiar su identidad. Ella se encuentra con Shin antes de dejar la escuela, diciéndole que, dado que planea desechar su identidad como Tamiya, ya no necesita mantener vivas a las personas de su círculo social, y eso lo incluye a él. Shin empieza a entrar en pánico por esto, y le pregunta por qué ella y los otros alienígenas comen humanos. Él le dice que Migi puede sobrevivir gracias a los nutrientes de su sangre, y eso significa que los otros parásitos también pueden sobrevivir con otros tipos de alimentos. Tamiya dice que él podría tener razón, pero el canibalismo les resulta tan natural como volar a las abejas y tejer telarañas a las arañas. Ella cree que todas las formas de vida en la Tierra tienen una directriz, excepto los humanos, y hacen lo que su directriz les indica. Ella dice que tan pronto como tomó el cuerpo humano, sintió que su propósito en la vida era comer a otros humanos. Shin está aterrorizado, pero aún así le pregunta qué planea hacer con su bebé. Tamiya responde que lo dará a luz, y luego lo usará en algunos experimentos, pero si no es útil, se lo comerá. Shin está indignado por esto, y Tamiya percibe sus intenciones. Ella se transforma para luchar contra él, y Migi se da cuenta de que no pueden ganar contra ella, porque puede transformarse en dos patrones al mismo tiempo, lo que significa que está mucho más evolucionada que él. Sin embargo, Tamiya de repente se da cuenta de que Shin ya no es un humano puro, y decide dejarlo vivir para poder aprender más de él. Más tarde esa noche, recibe la visita de la madre de la verdadera Tamiya, quien descubre que la mujer frente a ella no es su hija. Ella le pregunta quién demonios es y dónde está su hija, y Tamiya se sorprende porque nunca pensó que un humano normal pudiera ver a través de su disfraz perfecto. La anciana decide llamar a la policía, pero Tamiya la mata antes de eso. Sin embargo, ahora siente curiosidad por si la mujer tenía alguna habilidad especial que debería haber investigado más. Por otro lado, cuando Shin se despierta a la mañana siguiente, encuentra a Migi desaparecido de su cuerpo. Se asusta, solo para descubrir que Migi se ha separado de su cuerpo y está dando un pequeño paseo por la habitación. Migi se vuelve a unir rápidamente a su cuerpo, diciéndole que ha descubierto que puede moverse incluso después de separarse de él, pero su límite es de 3 minutos cada vez. Shin se pregunta si ahora planea tomar el control de su cerebro, y Migi le dice que no es posible porque maduró solo como un brazo, por lo que no puede controlar un cerebro. Sin embargo, eso hace que Shin tema que otros parásitos que saben cómo controlar un cerebro puedan intercambiar cabezas, y Migi cree que podría ser cierto. Luego va a desayunar y se entera de que sus padres planean irse de viaje. Shin les dice que es realmente peligroso ir a lugares desconocidos en tiempos como estos, y su madre está dispuesta a escucharlo y cancelar el viaje. Sin embargo, ella quiere saber si algo le ha estado molestando últimamente, pero él no quiere hablar de eso, así que se va abruptamente a la escuela. La razón por la que Shin mantiene a Migi en secreto de sus padres es porque teme que Migi los mate sin dudarlo, ya que solo le preocupa su propia supervivencia y no le importan las emociones humanas. Por otro lado, Kazu, el padre de Shin, le dice a su madre Nabuko que está siendo sobreprotectora con su hijo, y que probablemente él se siente incómodo por eso debido a la cicatriz en su mano. Nabuko recuerda claramente el día en que Shin aún estaba en la escuela secundaria, y le pidió unas placas de aluminio para un experimento de ciencias. Él tropezó mientras intentaba coger esas placas de un estante alto, y una olla de aceite hirviendo casi le cae en la cabeza. Los rápidos reflejos de Nabuko lo salvaron, pero ella se quemó gravemente la mano ese día, y Kazu piensa que Shin ya no quiere molestarla, porque se siente culpable por lo ocurrido ese día. Mientras tanto, Migi comienza a investigar sobre armas para uso futuro. Le dice a Shin que no debería preocuparse tanto por sus padres, porque los parásitos parecen concentrarse en ciudades donde hay muchos humanos para cazar, y en su mayoría atacan a personas que están solas. Él cree que los padres de Shin estarán más seguros en su viaje a la playa que aquí. Shin se siente aliviado al escuchar esto, pero justo en ese momento su madre entra y él esconde nerviosamente a Migi. Ella le pregunta con quién estaba hablando. Él responde que estaba hablando consigo mismo y le grita que toque la puerta la próxima vez. Nabuko se entristece un poco al escuchar esto y sale de la habitación, diciéndole a Kazu que su hijo le gritó. Él le dice que debe ser porque lo interrumpió cuando estaba dándole al mono, lo cual podría ser mi nueva frase favorita para describir la acción. Más tarde ese día,
Shin les dice a sus padres que ha cambiado de opinión y ahora cree que es una buena idea que se vayan de viaje. Nabucco, sin embargo, no va a tolerar sus cambios de humor y arremete contra él, preguntándole qué demonios le pasa. Empieza a llorar, diciendo que es como si él no fuera su hijo. Shin todavía no quiere contarle sobre Migi, así que dice que tenía miedo de sentirse solo sin ellos. Pero luego se dio cuenta de que puede llamar a algunos amigos si se siente demasiado solo. Él regresa a su habitación con eso, y sus padres están convencidos de que les dijo la verdad. La semana siguiente se van de viaje, y Nabucco está realmente emocionada porque no ha tenido vacaciones largas en los últimos años. En otro lugar, un hombre lleva a su nueva novia a dar un paseo en coche, pero lo que él no sabe es que ella es un parásito. Ella no entiende cosas humanas básicas como el funcionamiento de los cinturones de seguridad, y lo distrae mientras conduce, lo que provoca que el coche ruede cuesta abajo. Ambos resultan gravemente heridos como resultado, y cuando el parásito se da cuenta de que el cuerpo del huésped no sobrevivirá, se desespera. Ataca al hombre y toma su cuerpo, y aunque la toma de control no es perfecta, al menos puede moverse. De vuelta en casa, Shin va de camino a la escuela, cuando le pregunta a Migi qué quiso decir Tanya cuando dijo que era impuro. Migi explica que algunas de sus células se filtraron en el torrente sanguíneo de Shin, e incluso llegaron a su cerebro, por lo que partes de él han cambiado. Shin se sorprende por esto, y trata de convencerse de que sigue siendo un humano normal. Justo en ese momento, se encuentra con un grupo de personas golpeando al acosador de la escuela. Intenta detenerlos, pero ellos también lo golpean y le dicen que se retire. Sin embargo, Shin recuerda que Migi dijo una vez que lo que diferencia a los humanos de los parásitos es su capacidad de actuar por los demás, incluso cuando no les beneficia. Queriendo demostrarse a sí mismo que sigue siendo humano, Shin defiende al acosador de nuevo. Mitsuo, el líder de los matones, lo golpea, pero antes de que Migi pueda despertar, una chica llamada Kana interviene y le dice a su pandilla que se detenga. Kana luego le pregunta a Shin si es estúpido, pero cuando lo mira de cerca, siente algo extraño dentro de él. De repente, nota la presencia de Migi y le pregunta a Shin, ¿qué demonios eres?, antes de asustarse y alejarse rápidamente. En la escuela, Shin recibe mucha atención y elogios por defender a su compañero, y trata de actuar con humildad, porque ese es otro rasgo de los humanos. Más tarde, de regreso, Shin y Murano se encuentran con Kana, quien les toma una foto y le pregunta por qué no huyó antes. Shin dice que es lo que se hace cuando alguien de tu clase está en problemas, pero Kana lo llama un farsante y dice que actúa muy moral pero probablemente esconde algo. Shin se aleja, no queriendo lidiar más con la perra, pero sabe que ella no está del todo equivocada. Mientras tanto, Mitsu está celoso de que Kana le preste atención a Shin, porque él está muy interesado en ella, y decide vengarse. Él y su pandilla golpean a Shin y secuestran a Murano, y Shin de alguna manera los sigue. Lo llevan al mismo lugar donde se encontraron por la mañana, y Shin les dice que dejen a Murano en paz. Sin embargo, los matones lo ignoran, y Mitsuo comienza a golpearlo. Migi quiere salir para ayudar, pero Shin le dice que se detenga porque quiere manejar las cosas él mismo como un hombre de verdad. Aunque está claramente superado, Shin sigue luchando. Migi le dice que todos aquí son mucho más fuertes que él, y que no puede ganarles. Pero a Shin no le importa porque los humanos luchan por cosas más grandes que ellos mismos. Él hace todo lo posible por defenderse, pero es acorralado de nuevo, lo que activa el reflejo de Migi para protegerlo, y Shin apenas logra mantenerlo oculto. Por suerte, Kana llega justo en ese momento y les dice a todos que se detengan, y al instante siguiente aparecen algunos chicos de la escuela de Shin y se desata una pelea entre ellos y la pandilla de Mitsuo. En la confusión, Shin escapa con Murano, y ella lo acompaña a casa. Le cura las heridas y le dice que fue realmente genial antes, apoyándose en su hombro. Shin se ilusiona y le pregunta si quiere quedarse ya que sus padres no están en casa, pero ella termina regresando a su hogar. Migi está decepcionado por esto y dice que quería observar la reproducción humana. Shin le dice que se calle y se vaya a dormir, pero justo en ese momento, Kana aparece y pregunta con quién está hablando. Shin esquiva la pregunta, y Kana se disculpa por lo de antes, diciendo que quiere ser amiga. Shin acepta porque no ve ningún daño en eso, pero mientras se dan la mano, Kana siente algo extraño en su mano derecha. Shin nota su incomodidad y se retira rápidamente. Corre dentro de su casa, donde Migi le dice que se mantenga alejado de Kana, porque parece demasiado perceptiva. Él siente que ella puede percibir la longitud de onda que emiten los parásitos para encontrar a los de su propia especie. Y aunque Murano tiene una habilidad similar, Kana tiene un instinto mucho más fuerte que ella. Él cree que esta chica es realmente peligrosa, y Shin está de acuerdo con él. En otro lugar,
El parásito que tomó el cuerpo del hombre después del accidente está luchando porque no está acostumbrado a ser masculino. Quiere un cuerpo de mujer de nuevo y decide tomar el control de la primera hembra que encuentre. Desafortunadamente, los padres de Shin no están tan lejos del monstruo, ya que están disfrutando del atardecer desde un acantilado. El monstruo aparece de repente allí y le arranca la cabeza a Nabucco frente a Kazu. Más tarde, Shin recibe una llamada de un Kazu herido, quien habla de un monstruo que atacó a su madre y le dice que necesita ir a la policía. Él corta la llamada con eso y Shin entra en pánico, temiendo que el monstruo sea un parásito que atacó a sus padres, pero ni siquiera sabe dónde están sus padres en este momento. Se queda dormido esperando más noticias y tiene un mal sueño, pero cuando se despierta a la mañana siguiente, Migi le dice que hay un alienígena aquí. Shin se enoja con él, diciendo que sus padres están en peligro, porque Migi dijo que estarían bien cerca de la playa. Migi responde con lógica fría como una piedra, diciéndole que su sugerencia se basó en la probabilidad y nunca dijo que algo fuera 100% seguro. Luego le dice a Shin que se concentre en la batalla que tienen delante, y Shin agarra un cuchillo para hacer su parte, aunque Migi no cree que su ayuda sea necesaria esta vez. La puerta se abre de repente, y Shin se pregunta cómo el alienígena puede abrir la cerradura de su casa. El alienígena entra entonces en la casa, y Shin se prepara para luchar, pero queda completamente horrorizado cuando ve a su madre entrar. Aunque sabe la verdad en lo más profundo, no puede procesarlo. Él le da la bienvenida a Nabucco a casa, confundido y conmocionado, preguntando por qué no está con papá. Migi le dice en voz baja, no es tu madre, sino un parásito, pero Shin se niega a creerlo. El alienígena dice que el otro hombre debe haber muerto antes de poder llegar a casa, y eso es algo bueno para ella. En su confusión, Shin sostiene el cuchillo frente a Migi, impidiéndole transformarse. Él llama a su madre, desesperado por creer que todavía está allí. Migi le dice que ella se ha ido, pero Shin estalla y amenaza con cortarse la mano derecha si dice una palabra más contra ella. El Shin, emocionalmente angustiado, dice que ni siquiera se disculpó correctamente con su madre por quemarle el brazo cuando era niño. Al parásito, sin embargo, no le importa. Ella se transforma y lo apuñala directamente en el corazón, y Migi no puede reaccionar a tiempo debido al cuchillo. Shin cae al suelo, aún incapaz de aceptar que su madre se ha convertido en un parásito. El parásito luego se va diciéndole a Migi que su huésped ha muerto, y él seguirá el mismo camino, ya que ese es el destino de aquellos que no logran tomar el cerebro. Sin embargo, Migi se da cuenta de que todavía hay una oportunidad de salvarlo. El corazón de Shin está dañado, así que Migi crea uno nuevo, lo coloca dentro de su pecho y comienza a bombearlo manualmente. Aunque Shin permanece inconsciente, él entra en el cuerpo de Shin para poder seguir curándolo lentamente mientras también se reubica de nuevo en el brazo derecho, lo que lleva mucho tiempo. Shin está ausente de la escuela durante días por eso, y Murano se preocupa y decide visitar su casa para ver cómo está. Mientras tanto, Migi sigue curando a Shin e incluso lo alimenta mientras duerme. Un par de días después, Shin finalmente se despierta. Aunque ahora se ha vuelto muy débil, pronto nota que ya no necesita sus gafas, lo cual le resulta extraño. Luego decide asearse, y es entonces cuando encuentra una cicatriz en su pecho, lo que le recuerda todo el incidente. Siente un dolor agudo en el corazón y sufre un colapso. Pero justo en ese momento suena el teléfono, y él contesta para escuchar que su padre está ingresado en un hospital. Shin se alegra de saber que todavía está vivo, y corre inmediatamente a verlo. Afuera, Murano lo está esperando, y al ver a Shin, dice que estaba preocupada por él. Sin embargo, él parece distante, y solo le dice que su padre está herido y que va a verlo. Cuando ella dice que su madre debe estar lidiando con eso sola, le duele aún más a Shin, pero él se aleja y dice que no regresará a la escuela por un tiempo. Murano está preocupada y pregunta si volverá, pero Shin solo le da una sonrisa triste, antes de alejarse y jurar matar al parásito que tomó la forma de su madre. Él sube a un tren y piensa en encontrar al alienígena antes de que encuentre a su padre. Mientras tanto, Kazu está en el hospital, y la policía viene a investigar, preguntando sobre el incidente y su esposa. Él les dice que Nabucco murió, pero los policías dicen que está viva y que regresó al hotel y se fue sin él. Kazu entra en pánico y dice que la mujer es una impostora, pero la policía dice que la marca de quemadura en su mano confirma su identidad. Un psiquiatra le dice a Kazu que es su trauma del accidente lo que le está haciendo imaginar cosas, y de alguna manera lo convence de que es verdad. Pronto, Shin llega al hospital, y cuando entra corriendo en la habitación, Kazu se sorprende, pero se alegra de verlo. Shin intenta hablar sobre lo que pasó con su madre, pero no puede decir nada debido al dolor. Aunque no tiene lágrimas,
Kazu de repente dice que Nabuko ha estado desaparecida desde el accidente. Shin se sorprende y le recuerda lo del monstruo, pero Kazu dice que se golpeó la cabeza durante el accidente y debe estar confundido. Shin se altera e insiste en que el monstruo mató a Nabuko, pero Kazu dice que se equivocó al hablar por teléfono y que la lesión afectó su memoria. Él discute de nuevo, pero Kazu lo regaña mientras contiene las lágrimas, y Shin se da cuenta de que su padre sabe la verdad, pero la está ocultando. Está aún más decidido a encontrar y lidiar con el alienígena, pero entiende que no puede decirle a nadie lo que realmente pasó. Él dice que se quedará en el hospital, pero Kazu dice que será incómodo para él, y sugiere un hotel cercano a solo 300 metros. Shin acepta, pero se preocupa porque ese es el rango de Migi para detectar enemigos, y desafortunadamente, Migi todavía está dormido. En el hotel, Shin conoce a una chica que había visto en el tren, y ella lo lleva adentro. Él vigila el hospital desde su habitación, mientras se da cuenta de que su oído y otros sentidos son más fuertes ahora. Más tarde, Migi se despierta, y le dice a Shin que ha reparado su cuerpo, pero ambos han cambiado, y ahora Migi tiene una debilidad, que es que debe dormir 4 horas al día, lo cual es más de lo que yo duermo a diario. Shin dice que él también solía dormir antes, pero Migi dice que, a diferencia de antes, no se despertará si hay peligro, y si el enemigo ataca durante ese tiempo, ambos morirán. Shin pregunta por qué no le dijo esto antes, y Migi dice que después de que su madre murió, Shin comenzó a culpar a todos los parásitos, incluyéndolo a él, y era peligroso revelarle una debilidad. Sin embargo, ahora piensa que es aún más peligroso seguir ocultándolo. Shin dice que no ve a Migi como un enemigo, ya que le salvó la vida. Pero, como en Somdir, Migi responde que lo hizo por sí mismo. A la mañana siguiente, Shin se ve mucho mejor, y va al hospital a ver a su padre. Luego se queda de guardia mientras Migi duerme. La chica, Maki, se acerca y le pregunta si tiene novia. Pero antes de que Shin pueda responder, Migi advierte que ha detectado un parásito en la playa. Shin corre inmediatamente hacia la playa, y Maki le dice que hay un muro bloqueando el camino. Sin embargo, él se mueve demasiado rápido para escuchar algo, y luego Migi le pregunta si está realmente listo para matar a la mujer que lleva el rostro de su madre. Shin se detiene un momento y dice que está seguro, porque no puede permitir que mate a otras personas. Maki lo alcanza mientras hablan y dice que tienen que rodear el muro para llegar a la playa, pero Shin dice que es cuestión de habilidad y salta el muro sin esfuerzo. Encuentra a alguien caminando por el muro y se da cuenta de que es un parásito. Comienza a perseguirlo, lleno de rabia y listo para matarlo, pero cuando alcanza al tipo, descubre que no es Nabuko. En cambio, es un hombre, y Shin se sorprende. Sin embargo, está seguro de que él también es un alienígena, así que se prepara para matarlo. Pero el hombre se asusta, pidiéndole que se detenga. De repente, Migi lo detiene y dice que el hombre todavía tiene un cerebro humano. Shin está aún más confundido ahora, pero luego la mandíbula del hombre se transforma en un alienígena y comienza a hablar. Shin se asusta de nuevo porque nunca había visto esto antes, pero el hombre y el alienígena comparten una boca y parecen estar teniendo una competencia amistosa sobre quién habla. Shin no puede entender cómo es posible esto, pero Migi explica que el cerebro de este dúo es humano, mientras que la mandíbula hasta el pecho es alienígena, y el otro alienígena confirma que ambos son similares de alguna manera. Más tarde se sientan a hablar, y el hombre comienza a compartir su triste historia, diciendo que su esposa lo dejó, y que se sentía como una herramienta inútil que no podía decidir nada, así que tomó la decisión más grande de su vida y esa fue saltar al mar. Pero no tuvo el valor de hacerlo, simplemente se sentó allí hasta que el parásito alienígena lo atacó, y mientras luchaba contra él, cayeron al agua. El parásito de la mandíbula continúa la historia y dice que estaba tratando de llegar a la cabeza, pero se dio cuenta de que, dado que el huésped se estaba ahogando, moriría si intentaba llegar al cerebro. Así que en su lugar se convirtió en un tubo de respiración y lo salvó, y así es como terminaron así. El hombre luego le dice al alienígena que deberían cambiar al modo combo, y la mandíbula cambia de forma para que ambos puedan hablar claramente. El hombre dice que se siente aliviado de ver por fin a otra persona como él, y le pide a Shin que le cuente la historia de su mano, pero Shin dice que deberían ir a otro lugar para hablar de eso. El hombre se presenta entonces como Yuta, y su parásito se llama Joe, lo cual es un ingenioso juego de palabras con mandíbula. Van al hospital, donde Yuta llora al escuchar la historia de Shin, y Joe se burla de él por ser un llorón. Él muestra más personalidad que Migi, y comenta que ha aprendido muchísimo viendo películas. Después de eso, Yuta le ofrece ayuda a Shin si alguna vez encuentra al enemigo, y Shin se alegra de aceptar su apoyo. Esa noche, Migi despierta a Shin, de repente, y le dice que hay algo importante que olvidó mencionar durante el día, debido a Yuta y Joe.
Le recuerda a Shin cómo corrió como Usain Bolt y saltó 3 metros de altura, y le dice que hay una razón para ello. Pero antes de eso, le da una explicación detallada sobre lo que su cuerpo es capaz de hacer. Migi dice que su cuerpo puede dividirse, y cada parte puede pensar por sí misma, pero si las partes son demasiado pequeñas, mueren rápidamente, así que siempre les da órdenes con antelación para que regresen a su cuerpo principal. Lo demuestra con una demostración, y Shin se asusta un poco. Migi entonces dice que, en el cuerpo de Shin, incluso las partes más diminutas pueden sobrevivir, y él de repente comprende lo que eso significa. Migi lo confirma y dice que usó esas pequeñas partes para reparar el corazón de Shin, y ahora se han convertido en parte de su torrente sanguíneo. Así que ahora el 30% de su cuerpo está compuesto por células alienígenas. Shin pregunta si las partes también llegaron a su cerebro, pero Migi dice que no puede estar seguro, y le pregunta si notó algo extraño. Shin no dice nada al principio, pero luego recuerda que, aunque estaba muy emocionado en el hospital, no pudo llorar, y piensa que quizás eso significa que se está volviendo menos humano. Al día siguiente, Maki se le acerca sigilosamente, y Shin le pregunta si le parece un humano normal. Ella dice que sí, pero cuando él solo sonríe y no responde, ella se pone nerviosa y le dice que hable con claridad porque parece que está llorando por dentro. Justo entonces, Shin recibe una llamada de Yuta, quien dice que habrá encontrado a la enemiga y que intentará retenerla. Shin le dice que regrese rápido porque ella es muy peligrosa, y atacará en cuanto se dé cuenta de que su parásito no logró apoderarse de su cerebro. Yuta intenta huir, pero necesitaría 2 meses en el gimnasio para ser considerado en forma, y Nabuko lo sigue a un ritmo casual, mientras Shin también corre en la misma dirección. Pero Migi de repente se queda dormido a mitad de camino. Sin embargo, se convierte en un arma, diciéndole a Shin que el resto depende de él. Mientras tanto, Yuta es acorralado en un acantilado cuando Nabuko lo alcanza. Ella se sorprende al ver un segundo huésped cuyo cerebro aún está intacto, así que decide matarlo. Se transforma y Yo queda impresionado porque él también desearía poder hacer eso. La pelea comienza, pero Joe solo puede defenderse debido a la incómoda forma en que está unido al rostro de Yuta. Son empujados hacia atrás rápidamente, y luego Nabuko golpea su corazón y lo arroja, diciendo que esto lo matará con seguridad, incluso si es un híbrido. Yuta y Joe se desmayan por eso, y Nabuko se aleja, pero luego ella siente la presencia de otro parásito con una señal débil. Se sorprende al ver a Shin vivo y dice que debería haber apuntado a su cabeza. Shin está furioso por esto y le dice que deje de usar la voz de su madre para decir que lo matará. Decide luchar. Pero mientras ella se transforma, él no puede mirarle la cara. Nabuko ataca de repente, pero Shin ahora puede ver claramente sus movimientos. Detrás de ella, y ella no puede creer que Shin pueda moverse tan rápido. Él bloquea sus ataques y llega al borde del acantilado, donde ve al herido Yuta. Shin piensa que la única persona que podría entenderlo ya está muerta, y se enfurece. Él carga hacia adelante, hiriendo a Nabuko con sus rápidos golpes. Shin apunta a su cabeza y le corta los tentáculos, pero cuando intenta rematarla, ella usa su corazón para defenderse, y cuando Shin ve la marca de quemadura, viejos recuerdos de su madre inundan su mente, y se detiene. Nabuko aprovecha ese momento para contraatacar y herirlo. Shin está en apuros mientras ella se regenera y se pone de pie de nuevo, pero de repente su cabeza es rebanada y troceada, y su cuerpo cae al suelo. Fueron Yuta y Joe quienes lo hicieron, y lograron subir por su cuenta. Yuta le dice a Shin que la mujer no era su verdadera madre, pero aún así no debería matarla con sus propias manos. Mientras tanto, el parásito se pregunta cómo sobrevivió Yuta, y Joe dice que se dio cuenta de que ella solo atacaba el corazón, así que cambió su posición a tiempo. Shin entonces mira hacia el mar donde yace el cuerpo de su madre, y piensa que finalmente ha terminado. Algo dentro de él se rompe. Pronto, Kazu es dado de alta, y regresan al mismo acantilado porque allí fue donde todo sucedió. Kazu le dice a Shin que su madre todavía lo ama, y entonces Shin pregunta si Nabuko sufrió en la horrible pesadilla que tuvo. Kazu responde que todo sucedió instantáneamente y su muerte fue indolora. Él comienza a llorar, pero Shin se alegra de que al menos su madre no haya pasado por ningún dolor. De repente, el estrés que había estado conteniendo todo este tiempo desaparece, y se queda dormido en el acto. Más tarde, regresa a la ciudad, y esta vez tanto Murano como Kana pueden sentirlo fuertemente porque ya no es completamente humano. Murano corre hacia él, sorprendida de que haya crecido y que incluso su aspecto haya cambiado, como si hubiera tenido una segunda pubertad. Por otro lado, Tamiya encuentra una nueva pareja que toma el cuerpo de un adolescente y ella le dice que vigile a Shin, pero que no lo mate. El chico pregunta por qué ella se preocupa tanto por él, y ella responde que es peligroso, pero que aún es importante mantenerlo con vida para recopilar datos y comprender su especie.
Mientras tanto, Kana ha comenzado a prestarle aún más atención a Shin, incluso usando su foto como fondo de pantalla. Pero esto pone celoso al imbécil llamado Mitsuo. Él va a la escuela de Shin para buscar una pelea. Sin darse cuenta, Shin ha experimentado un cambio de personalidad al mismo nivel que Sung Jin-woo. Ya no es el mismo de antes y le dice a Mitsuo que se apure y hable porque no tiene todo el día. El matón pregunta si se ha acostado con Kana y Shin responde que ni siquiera la ha visto desde el viaje. Mitsuo no le cree y lo ataca, pero Shin lo esquiva y lo hace tropezar, diciéndole que se rinda porque las cosas son diferentes ahora. Mitsuo sigue atacando obstinadamente, pero Shin desbloquea el ultra instinto y lo humilla sin lastimarlo. Justo entonces, Murano llega allí y Shin decide irse, pero ella ya puede ver el cambio en su personalidad. Ella le pregunta si algo pasó en el viaje o si sigue siendo el mismo Shin, y él responde que se está haciendo la misma pregunta. Luego van a una cita por el mercado, y Kana también está allí. Ella predice que Shin subirá las escaleras junto a ella, y su predicción es acertada. Está emocionada de conocerlo, pero rápidamente se desanima cuando ve a Murano a su lado. Shin regresa a casa después de eso, y encuentra a su padre todavía hecho un desastre. Ha desarrollado un hábito de beber, así que Shin le dice que contrate a una ama de llaves. Pero Kazu no puede creer lo frío que suena, y le dice que haga lo que quiera. Al día siguiente, Shin prueba su super oído mientras camina a la escuela con Murano y escucha a alguien pidiendo ayuda. Así que corre al lugar y encuentra un cachorro herido en la calle. Migi dice que está demasiado herido para sobrevivir, así que Shin lo recoge y lo lleva al jardín para consolarlo en sus últimos momentos. Murano también llega allí y dice que inicialmente pensó que Shin había cambiado, pero salvar al perro demuestra que sigue siendo amable como antes. Sin embargo, él rompe su burbuja pronto, porque cuando el cachorro muere, lo arroja al cubo de basura. Esto aterroriza a Murano, porque no puede entender cómo pudo tratar al cachorro así. Pero Shin dice con calma que ya no es un cachorro, solo un trozo de carne muerta. Murano se desanima y dice que ha cambiado después de todo, antes de salir corriendo llorando. Shin ni siquiera entiende qué hizo mal, lo cual es un comportamiento masculino muy típico, así que va a su mejor amigo en busca de consejo, lo cual es otro movimiento masculino típico. Migi le dice que no dijo nada lógicamente incorrecto, pero que claramente es diferente de su yo original, porque el viejo Shin no habría llamado a un cachorro un trozo de carne. Shin se da cuenta de su error y le da las gracias a Migi, luego regresa y entierra al perro correctamente, aunque sigue pensando en cómo el cuerpo del perro ayudará al árbol a obtener nutrientes. Más tarde, espera fuera de la clase de Murano, pero ella huye cuando lo ve, así que Shin decide darle algo de espacio. Migi entonces le advierte que hay otro alienígena cerca, y aunque Shin se vuelve cauteloso, Migi dice que este no es un enemigo y es similar a Tamiya, lo que significa que podría escuchar la razón y quiere reunirse. Pronto, el alienígena llega y Shin lo confronta, pero justo entonces llega el matón de la escuela y el alienígena lo golpea por interrumpir su conversación. Luego se presenta como Hideo y le dice a Shin que quiere empezar por hacerse amigo de él y de Migi. Shin se sorprende por esta sugerencia, y Hideo añade que hoy tienen clase de gimnasia juntos, y quiere comprobar sus habilidades. Durante la clase, corren, y Shin retiene su velocidad para no parecer extraño. Sin embargo, Hideo no retiene sus habilidades y casi rompe un récord nacional. Después de clase, Hideo habla con Shin en privado, y dice que los deportes son maravillosos. Pero a Shin no le importa eso, y pregunta si Tamiya lo envió para matarlo. Hideo responde que ella ahora tiene un nombre diferente y que, de hecho, lo envió, pero no para matar a Shin. Dice que no tiene planes de herir a nadie y añade que no ha dañado a humanos en meses porque ha aprendido a comer otro tipo de carne, que cree que es lo mejor para todos. A Shin le cuesta creerlo, pero Hideo insiste en que algunos parásitos quieren coexistir pacíficamente con los humanos. Migi le cree a medias, pero luego dice que deberían dejar de hablar porque está a punto de quedarse dormido y no quiere que Hideo lo sepa. Shin entonces va al aula de Murano para hablar de nuevo, pero empieza a pensar en los parásitos y se enfada. Cuando Murano se acerca para reconciliarse con él, ve su rostro furioso y se aleja en silencio, para su decepción. Por otro lado, Kana espera a Shin después de la escuela, creyendo que él es su alma gemela y que ella tiene un superpoder que le permite localizarlo. Lo siente venir y lo saluda alegremente, pero resulta ser Hideo en su lugar. Kana se confunde porque estaba segura de que era Shin, y Hideo siente curiosidad por esto. Le pregunta cómo pensó que él y Shin eran similares sin siquiera verlo, pero Kana se niega a responder. Hideo comienza a arrastrarla para saber la verdad, y ella grita pidiendo ayuda. Por suerte, Shin pasa por allí,
y corre a la escena al escuchar sus gritos. Shin corre hacia él, y Shin le pregunta a Hideo qué está haciendo. Él responde que solo quería charlar con la chica porque es perceptiva, pero Shin le recuerda que si algo les pasa a las personas a su alrededor, matará a Hideo primero. Hideo dice una vez más que no tiene intención de pelear y simplemente se aleja, notando que la mano derecha de Shin está emitiendo una señal débil. Después de eso, Kana le da las gracias a Shin, y justo entonces Murano pasa por allí. Kana le pide a Shin en voz alta que la acompañe a la estación porque tiene miedo. Él acepta, pero cuando se da la vuelta, Murano está huyendo y se da cuenta de su error demasiado tarde. Pero no tiene más remedio que escoltar a Kana ahora. Mientras acompaña a Kana a la estación, ella le dice que puede sentirlo, pero admite que hoy su radar falló. Shin le dice que esto no es bueno, porque está sintiendo una longitud de onda peligrosa, y le dice que se mantenga alejada de ella. Shin regresa a casa después de eso y encuentra a Kazu todavía hecho un desastre borracho. Kazu le pregunta cómo se hizo tan fuerte y dice que es como si Shin estuviera hecho de acero, lo que le causa más daño emocional del que podría haber imaginado. Al día siguiente, Kana ignora el consejo de Shin y se da la vuelta cuando siente que él está cerca, pero en su lugar encuentra a Hideo allí e intenta escapar. Justo entonces, Mitsu también llega y busca pelea con Hideo por acosar a su chica. Aunque Kana le advierte que no pelee, él termina yendo a un lugar aislado con Hideo y recibe una paliza. Hideo le advierte que no lo persiga de nuevo, porque la próxima vez lo matará con seguridad. Sin embargo, no se da cuenta de que la amiga de Shin, Takai, también lo estaba acechando porque ella siente una nueva atracción por él. Por otro lado, Shin va a la escuela y mira el tablón de anuncios donde conoció a Murano por primera vez, pero ella lo ignora una vez más. Hideo también está cerca, y vuelve a sentir una señal débil de Migi que lo hace sospechar. Intenta usar la intención asesina para provocar una reacción en él, pero no pasa nada, y Hideo empieza a pensar que algo anda mal con Migi o que simplemente es estúpido. Ese día, cuando Shin regresa a casa, encuentra a su padre reunido con un funcionario del gobierno, que cree su historia de monstruos, pero dice que no pueden hacerla pública porque causaría pánico. Dice que el problema es global, y le dice a Kazu que piense en los parásitos como monstruos salvajes que se esconden entre los humanos. También hacen un boceto basado en sus descripciones, y el artista dibuja una imagen precisa del rostro de la criatura. Mientras tanto, Tamiya ha cambiado su forma, y se está reuniendo con otro parásito inteligente. Ella dice que si siguen comiendo humanos sin pensar, serán cazados. El hombre está de acuerdo, y dice que solo ella ha pensado tan profundamente. Cuando ella pregunta sobre su propósito, él dice que los humanos son veneno para la Tierra y que ellos están aquí para controlar la población. De vuelta en casa, el padre de Shin decide contarle la verdad y lo revela todo. Shin escucha en silencio y asiente, pero no revela nada sobre sí mismo. En otro lugar, el dibujante resulta ser el hermano de Takai, y una noche, Takai echa un vistazo a su cuaderno mientras él duerme y ve el boceto del parásito. Él se despierta de repente y lo recupera, diciendo que es parte de una investigación. Al día siguiente, Takai nota a Hideo solo y comienza a observarlo. De nuevo, de repente, una pelota de béisbol perdida lo golpea en la cabeza y le deja una abolladura. Se recupera rápidamente de la herida, y eso es suficiente para asustar a Takai y hacerle darse cuenta de que algo anda mal. Mientras tanto, Shin decide hablar con Murano y arreglar las cosas. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, Migi le advierte que Hideo se está volviendo hostil. Resulta que la pandilla de Mitsuo ha venido a vengarse de él, y él está listo para matarlos. Shin corre rápidamente para detenerlo, mientras Murano se queda confundida. Por otro lado, Hideo también siente lo que está pasando, y les dice a los chicos que ataquen todos a la vez porque no quiere esperar a Shin. De repente, Shin salta el muro y llega allí, y Hideo se sorprende y se pregunta cómo Shin lo alcanzó tan rápido. Shin confronta a Hideo y le pregunta si finalmente está mostrando su verdadero yo. Hideo dice que no es su culpa porque los chicos buscaron la pelea, y Shin le dice que se vaya porque él se encargará. Hideo decide seguir su consejo y se aleja sin reaccionar a los insultos de los chicos. Los matones entonces se burlan de Shin por proteger a un amigo, pero él se enoja y dice que Hideo no es su amigo. Les dice a todos que se vayan a casa y que nunca más ataquen a Hideo por su propia seguridad. Mitsuo se inclina a creerle, pero los otros chicos no. Pero entonces Shin llama al más fuerte de ellos para pelear. El tipo ataca de repente a Shin, pero él bloquea fácilmente su puñetazo, y cuando está a punto de aplastarle el brazo para asustar a todos, se da cuenta de la diferencia en sus niveles de poder. Inmediatamente huye, diciéndoles a sus chicos que lo sigan porque no pueden ganar. Shin regresa a la escuela después de eso y encuentra a Murano esperándolo mientras sostiene su mochila.
Están a punto de arreglar las cosas, cuando Shin de repente la acerca porque Hideo está allí. Le pregunta a Shin qué les hizo a los matones, y él responde enojado que no es asunto suyo. Hideo se aleja, y Murano le recuerda a Shin que le está lastimando la mano. Él se disculpa y le suelta la mano, diciendo que Hideo puede parecer normal, pero por dentro está muy mal. Murano intenta calmarlo, y dice que realmente ha cambiado ahora. Dice que su Shin nunca hablaría así, y le pregunta si realmente es Shin. Él se enfada con esto, y le grita que se calle, lo que hace que Murano salga corriendo llorando. Más tarde, Shin se sienta solo, y se siente deprimido. Piensa que se siente así por el agujero en su corazón. Migi intenta ayudar, y dice que Shin se ha vuelto más fuerte tanto física como mentalmente, y no importa lo que otras personas piensen de él. En otro lugar, Takai sigue siguiendo a Hideo, y finalmente lo ve cambiando, lo que la aterroriza. Ha oído historias sobre los monstruos que cambian de cara, y sabe quién puede contarle más sobre eso. Ella va a casa y le pregunta a su hermano sobre los monstruos, y él dice que pueden poseer cuerpos humanos y comer personas. Takai empieza a creer que Hideo también es un monstruo, pero también se siente insegura y asustada. Ella decide hablar con Hideo primero en lugar de tomar medidas, lo cual es una decisión de lo más imprudente. Al día siguiente en la escuela, Takai llama a Hideo para reunirse, y trae una botella de ácido para su defensa personal. Cuando Hideo llega y pregunta por qué lo llamó, ella dice que le gustaba pero lo vio haciendo cosas extrañas. Ella pregunta si realmente es un monstruo que come personas. Hideo pregunta qué pasa si lo es, y ella dice que debería irse a casa sin lastimar a nadie. Hideo se enoja porque su secreto ha sido revelado y se transforma para matarla. Al mismo tiempo, Migi siente el peligro y advierte a Shin, quien está furioso con Takai por ser tan imprudente y estúpida. Shin sale furioso de la clase y corre por el pasillo para encontrar a Takai, pero no puede saber dónde está exactamente. Por otro lado, Takai ya está en pánico porque Hideo ha revelado su verdadera forma. Él le dice que no se mueva, prometiendo una muerte indolora si coopera, y la ataca, pero ella tropieza y esquiva su golpe de alguna manera. Luego encuentra la botella de ácido y se la arroja desesperadamente. Hideo la corta en el aire, pero el ácido le cae encima y le quema la cara. Él comienza a gritar de dolor y se transforma aún más, y Takai aprovecha la oportunidad para escapar. Ella sale por la ventana mientras los estudiantes que están en el suelo miran hacia arriba y la notan. Pero antes de que puedan reaccionar, un tentáculo sale de repente. Takai salta asustada, pero un árbol amortigua su caída, y los estudiantes corren a ver cómo está, y luego deciden subir para ver qué acaba de pasar. Mientras tanto, Hideo está en pánico porque se transformó sin pensar, y parte del ácido se ha metido dentro de su cuerpo. Su cara ahora está deformada, y no puede pensar con claridad ni controlar sus expresiones debido a los tejidos dañados que lo impiden. Migi capta sus pensamientos incoherentes y dispersos, y le dice a Shin que necesitan darse prisa. Al mismo tiempo, los estudiantes y profesores que suben se encuentran con Hideo en su estado transformado, y él instintivamente los mata a todos antes de huir, lo que Migi notifica inmediatamente a Shin. Algunos de los profesores supervivientes presencian la carnicería y gritan de terror antes de hacer sonar la alarma y llamar a la policía. Migi siente que Hideo se dirige hacia su clase, así que él y Shin regresan corriendo, pero se encuentran con una multitud en pánico en la entrada. Migi dice que deberían usar la multitud para evacuar de forma segura, pero los profesores siguen en pánico y dicen que falta una clase. Shin se da cuenta de que es la clase de Murano y corre a buscarla. En su camino hacia arriba, Shin ve a estudiantes corriendo asustados, pero Murano no está entre ellos, y él se niega a aceptar perderla. Llega al piso y ve montones de cadáveres, y por un momento, su mente se queda en blanco mientras grita de terror. Migi le dice que se calme y controle su respiración, y Shin piensa en cómo su padre y Murano le dijeron que ahora era diferente. Se da cuenta de cuánto ha cambiado cuando rápidamente recupera la concentración y jura salvar a Murano matando a Hideo él mismo. Él avanza y ve a alguien que se parece a Murano, pero por suerte resulta ser una persona diferente. Continúa y usa su oído mejorado para localizar a 3 personas. Y cuando llega allí, encuentra a Murano entre ellos. Apenas lo ve, lo abraza con fuerza, y Shin le dice que deben irse rápido. Los otros chicos entran en pánico porque saben que la masacre ocurrió en la dirección de donde vino Shin y creen que él podría ser uno de los monstruos, así que corren en dirección opuesta y son aniquilados al instante. Al darse cuenta de que Hideo está cerca, Shin toma a Murano y corre a un aula vacía, luego salta por la ventana, brinca la valla de la escuela y la lleva a un lugar seguro. Murano sigue aterrorizada y temblando, así que él la consuela suavemente y la entrega a los servicios de emergencia antes de regresar y caminar hacia la escuela.
Para entonces, la policía ya ha rodeado completamente la zona, por lo que no es fácil entrar. Pero cuando Migi le pregunta si aún quiere luchar, Shin dice que es su responsabilidad terminar con esto. Migi cree que la policía finalmente atrapará a Hideo, pero Shin observa cómo Hideo mata a varios oficiales y escapa al tejado, aunque está herido. Él decide que la única forma de derrotar a Hideo es dispararle a distancia, así que se aleja 300 metros para evitar ser detectado. Espera pacientemente a que Hideo suba al tejado, luego fusiona su poder con el aimbot de Migi, para lanzar una roca como una bala. La roca atraviesa el corazón de Hideo perfectamente, y la policía encuentra su cuerpo sin vida poco después. Más tarde, los informes noticiosos dicen que Hideo tenía un problema de drogas y se descontroló, matando a muchos estudiantes, ya que el gobierno decidió encubrir la verdad. Migi dice que es una decisión inteligente, porque es imposible detectar parásitos en humanos usando métodos convencionales. Shin dice que ahora tienen que ayudar a los humanos, pero Migi se niega y le recuerda que solo le importa su propia supervivencia y proteger su identidad. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno tienen una reunión secreta sobre qué hacer a continuación, y algunos argumentan que deberían declarar la existencia de parásitos al público. Se preguntan cómo detectarlos, y un científico dice que las células parásitas solo se mantienen vivas con un suministro constante de sangre, especialmente si la parte es pequeña. Él sugiere que arrancar un cabello es la prueba más sencilla, porque si es un parásito, el cabello se retorcerá y morirá, pero el cabello humano no reaccionará en absoluto. Todos están de acuerdo en que es brillante, e incluso nominan al científico para el premio Nobel. Mientras tanto, Shin y Murano se acercan más después de todo el incidente, y Shin nunca le cuenta toda la verdad sobre lo que hizo. Él dice que saltar del tercer piso y sobre la valla fue solo una descarga de adrenalina, y ella le cree. En ese momento, ven a dos niños frente a ellos, arrancándose el cabello mutuamente como forma de saludo, lo cual se ha vuelto un hábito común después de que el nuevo método de detección se extendiera. Sin embargo, eso resulta ser peligroso, ya que los parásitos expuestos en lugares aislados simplemente matan y devoran a las personas que tuvieron la mala suerte de conocer su secreto. Por otro lado, Kana sueña que es una princesa en un jardín de flores donde los monstruos la atacan de repente. Por suerte, Shin llega allí como un príncipe de brillante armadura y mata a los monstruos, salvándola. Sin embargo, justo cuando están a punto de besarse, ella se despierta, completamente nerviosa. Se ha convertido en la jefa final de Dululu y ahora está convencida de que el sueño significa algo importante. Más tarde, lee las noticias sobre el incidente escolar que involucra a Hideo y recuerda a Shin advirtiéndole sobre el peligro, lo que la hace preguntarse si Shin mismo está involucrado en este caso de alguna manera. De repente, siente a Shin pasando cerca, así que se le acerca sigilosamente e intenta arrancarle un cabello, pero él la detiene, diciendo que son malos modales. Finalmente lo permite, y aunque el cabello no muestra reacción, Kana decide guardarlo como amuleto de buena suerte. Luego acompaña a Shin y le pregunta si sabía algo sobre Hideo, pero él lo niega. Shin empieza a preguntarse si puede confiarle la verdad a Kana, ya que ella parece especial, pero sabe que Migi está despierto y no lo aprobaría. Así que, en cambio, le dice a Kana que se mantenga alejada cada vez que sienta su presencia porque podría encontrarse con un monstruo. Pero Kana lo ignora y dice que solo se arrancará un cabello para comprobarlo. Esto enfurece tanto a Shin que la golpea contra la pared y le grita que no lo haga. Luego se calma y le explica que es peligroso, y Kana está secretamente feliz de que él se preocupe por ella. En ese momento, Migi dice que necesitan hablar, y Shin se va corriendo, sin saber que Murano vio todo desde la distancia. Mientras Migi advierte a Shin que no hable más con Kana porque está dando demasiadas pistas, Kana ve a Murano y deciden hablar. Murano pregunta si Kana también cree que Shin ha cambiado mucho últimamente, pero ella dice que él siempre ha sido así de intenso y feroz. Kana sabe que a Murano le gusta Shin, pero su expresión preocupada indica que las cosas no van bien entre ellos, y eso le da esperanza de que aún tiene una oportunidad. En otra parte de la ciudad, un hombre grande y musculoso, vistiendo solo su ropa interior y una camiseta de tirantes, entra en una oficina yakuza y le pregunta al guardia cuántas personas hay dentro. Cuando el guardia le dice que se vaya, el hombre se niega con una sonrisa espeluznante en su rostro. El gánster intenta atacarlo para darle una lección, pero el hombre le estrella la cabeza contra la pared y entra al edificio, procediendo a masacrar a todos dentro. Esquiva balas, desgarra a la gente con sus propias manos sin ser golpeado. De repente, un hombre logra cortarlo con una espada, pero él la rompe usando sus músculos y la envía volando a la cabeza de otro hombre. Él cuenta eso como uno, y continúa matando a más gánsteres, contando cada vez que es golpeado. Al final, solo es golpeado 3 veces y piensa que es un resultado bastante bueno. Los gánsteres restantes están aterrorizados.
pero le preguntan de qué demonios está hablando, y el parásito les dice que están haciendo un experimento para probar cuán fuerte es contra un grupo armado antes de matarlos. Afuera, la gente se reúne alrededor del edificio al ver los cuerpos y llama a la policía, y se asustan al ver al hombre salir cubierto de sangre. Sin embargo, en lugar de mantenerse alejados, lo persiguen tontamente, solo para que él desaparezca en una esquina, agarre a uno de los hombres por detrás y regrese disfrazado de él. Él camina tranquilamente hacia su coche, y su conductor parásito lo lleva con su jefe, quien está muy complacido de ver los resultados de su pequeña prueba. En otro lugar, Shin y Murano tienen su primera cita, pero las cosas se ponen incómodas rápidamente cuando ella menciona cuánto ha cambiado, e incluso sugiere que el Shin que regresó del viaje podría no ser la misma persona. Cuando ella menciona el viaje, Shin se levanta de repente y se va. Más tarde, se sientan en un banco a descansar y notan a un niño llorando porque no puede seguir el ritmo de su mamá. Él llama estúpida a su madre, y la mujer, que ya está cansada, se enoja e intenta abofetearlo. Esto desencadena un doloroso recuerdo en la mente de Shin sobre su propia madre, y él comienza a murmurar sobre el vacío en su corazón. Murano está preocupada por él, y mientras ella lo llama por su nombre, Shin se calma de repente. Caminan a casa con eso, y él se pregunta si el haberse fusionado con las células de Migi le ha drenado las emociones. Sin embargo, está seguro de que todavía le gusta a Murano, y que esos sentimientos son definitivamente suyos. Mientras caminan juntos a casa, Kana de repente siente a Shin y corre a su lado, solo para verlo besando a Murano. Su corazón se rompe al ver esto, y ella se aleja en silencio. Por otro lado, Murano se despide de Shin, pero comienza a llorar para sí misma, aún insegura de si la persona con la que está es el verdadero Shin. Esa noche, Kana se desespera y llama a Shin, diciendo que quiere hablar con él. Él va a encontrarse con ella al día siguiente, pero en la estación, Migi de repente siente a 5 de su especie cerca, lo que hace que Shin entre en pánico porque son demasiados. Migi dice que ellos también lo han notado, pero aún no parecen hostiles. A medida que se acercan a ellos, Migi detecta un total de 8 parásitos, con 6 en el escenario y 2 abajo. Shin se asoma para verlos y encuentra a un candidato a la alcaldía promoviendo políticas ecológicas junto con sus partidarios, y se pregunta quiénes de ellos son parásitos. Entonces, de repente, sus ojos se encuentran con los del tipo de la masacre de antes, y ambos se reconocen inmediatamente como parásitos. Shin entra en pánico, aunque Migi confía en que no atacará ya que no está interesado. Shin decide huir de inmediato, pero se encuentra con Kana. Le pregunta por qué está aquí, y ella dice que es una pregunta tonta porque vive aquí, y ella fue quien lo llamó. Solo entonces Shin lo recuerda, pero ahora está muy preocupado por ella. Más tarde, Shin y Migi regresan a casa y hablan sobre el político Hirokawa. Se preguntan si es un parásito y por qué alguien como él querría convertirse en alcalde. Migi dice que quizás esté genuinamente interesado en el puesto y que incluso podría resultar ser un gran alcalde, pero también sugiere que Hirokawa podría estar intentando construir un lugar seguro para los parásitos, lo que de repente aclara todo a Shin. Shin entonces piensa en Kana y recuerda cómo ella le dijo antes que podía sentir la misma energía de otras 3 o 4 personas detrás de él, y se preocupa aún más por ella. Al día siguiente, Shin va a explorar la base de Hirokawa para ver cuántos parásitos se esconden allí, pero en su lugar se encuentra con Kana. Decide hablar con ella y le pregunta si ella también siente la misma extraña sensación que él de otras personas. Kana dice que a veces le pasa con gente al azar, y cuando Shin le dice que se mantenga alejada de eso, ella se niega y exige saber la razón, preguntando si está conectado con los parásitos. En ese momento aparece Mitsuo y dice que quiere hablar con Kana. Shin se aparta y le dice a la chica que hablarán en serio más tarde y que le enviará un mensaje. Kana le dice de nuevo que siempre puede sentirlo cerca, y esto pone celoso a Mitsuo, quien se pregunta si Kana ahora es una chica fácil. Más tarde, Migi le pregunta a Shin si está pensando seriamente en contarle la verdad a Kana, y Shin admite que sí. Migi advierte de inmediato que si ella se convierte en una amenaza, tendrá que matarla porque proteger su identidad es más importante. Mientras tanto, Kana sigue pensando en Shin y de repente lo siente cerca, así que sale corriendo a altas horas de la noche para encontrarlo, pero en su lugar se topa con una mujer espeluznante y se asusta. Ella huye, pero justo en ese momento recibe un mensaje de Shin pidiéndole que se reúnan mañana. Se encuentran al día siguiente en un edificio abandonado, y Shin golpea su mano contra la pared para asegurarse de que Migi esté dormido. Luego le cuenta a Kana todo sobre los parásitos y sobre Migi, esperando que ella entienda. Sin embargo, ella no le cree y dice que debe estar mintiendo porque no quiere verla ahora que tiene novia. Shin dice que no mentiría sobre algo así solo para evitarla. Kana hace un berrinche por esto,
insistiendo en que su poder es especial y que puede distinguirlo de los demás. Aunque ella está mintiendo, Shin decide creerle. Kana luego decide irse, pero le dice a Shin que espera ver lo que su derecha puede hacer algún día. Al día siguiente, Shin camina a casa con Murano, mientras Kana lo sigue en secreto, preguntándose por qué él no puede verla, a pesar de que se supone que son almas gemelas. Ella quiere que él la note y termina emitiendo subconscientemente una señal como la de un parásito, que Migi capta de inmediato. Justo entonces, Mitsuo aparece de nuevo y saca a Kana de su aturdimiento, diciéndole que se olvide de Shin porque ya tiene pareja, y que ni siquiera es bueno para ella. Kana se enoja y le pregunta si cree que él es el adecuado para ella. Lo llama un perdedor feo y estúpido, lo que hiere los sentimientos de Mitsuo. Kana se da cuenta de que fue demasiado lejos e intenta disculparse, pero ya es tarde, y él se va sin mirar atrás. Al día siguiente, Migi le dice a Shin que Kana ahora es capaz de emitir una señal como otros parásitos, y Shin comienza a entrar en pánico porque eso podría ponerla en peligro. Migi dice que la señal solo funciona en un rango corto y necesita un enfoque intenso, así que debería estar a salvo. Pero entonces, Shin revela que ya le contó todo a Kana cuando Migi estaba dormido. Promete que Kana no los traicionará, y luego le pide a Migi que le muestre su verdadera forma. Migi acepta, lo que sorprende a Shin porque eso es muy inusual en él. Shin decide encontrarse con Kana al día siguiente, pero cuando llega a la estación, Migi de repente siente a dos parásitos cerca. Shin cambia rápidamente el lugar de encuentro y finge estar en una llamada, para no parecer sospechoso. Una vez que los parásitos se van, él llama a Kana, pero ella ya ha dejado su teléfono en casa, decidida a probar su poder y hacer que Shin la vea. Kana decide encontrarlo por su cuenta siguiendo la señal. Al mismo tiempo, Migi detecta una señal de parásito desde un edificio abandonado, y Shin se da cuenta de que Kana podría estar dirigiéndose hacia allí, así que corre. Coincidentemente, Kana ya ha llegado al lugar y siente a alguien que cree que es Shin, pero resulta ser un parásito alimentándose de un humano. Kana entra en pánico e intenta huir cuando el parásito la ve, pero este la ataca y le hiere el brazo. Kana todavía cree que Shin vendrá a salvarla, tal como en sus sueños, y Shin sí llega, pero es demasiado tarde. Ella es apuñalada en el corazón justo cuando lo ve, y luego cae al suelo. Shin está tan lleno de rabia que se queda en silencio. Le dice a Migi que se encargue de la defensa, y luego arremete contra el parásito, destrozándolo a través de la pared y matándolo al arrancarle el corazón. Luego corre de vuelta hacia Kana y la levanta en sus brazos, pero ella ya ha perdido demasiada sangre para sobrevivir. Kana sonríe y dice que sabía que él vendría, y que se siente igual que en su sueño. Ella muere con una sonrisa en su rostro, mientras el cabello de Shin, que ella había envuelto alrededor de su dedo, se rompe silenciosamente. Shin se siente devastado por su muerte, pero aún así se encuentra incapaz de llorar. Unos días después, asiste al funeral de Kana y permanece tranquilo todo el tiempo. La policía también está allí y saludan a Shin, porque ya lo habían interrogado antes, ya que él fue quien encontró su cuerpo. Él no dice mucho y los policías entienden por qué no les agrada. Sin embargo, luego comienzan a preguntarse quién mató al parásito responsable de la muerte de Kana. Mientras tanto, Shin camina a casa y sigue culpándose por la muerte de Kana, pero Migi le dice que su muerte era solo cuestión de tiempo. En ese momento llega Mitsuo, con un aspecto devastado y desaliñado. Le pregunta a Shin por qué no protegió a Kana y por qué se ve tan tranquilo incluso después de su muerte. Sin esperar una respuesta, Mitsuo lo golpea y Shin cae al suelo. Mitsuo lo levanta y sigue golpeándolo mientras grita que es culpa de Shin que Kana muriera. Le pregunta por qué no está llorando en absoluto y le grita a Shin, preguntándole si aún es humano. Ahí es cuando Shin estalla y golpea fuerte a Mitsuo. Grita que no sabe si es humano y luego pregunta por qué los humanos tienen que ser tan frágiles. Antes de que las cosas empeoren, Shin se detiene de golpear a Mitsuo de nuevo y se va. Mientras camina, sigue preguntándose por qué no puede llorar, y piensa que quizás Migi tomó el control de su cerebro sin que él siquiera se diera cuenta. Van a un parque y comienza a golpear su cabeza contra un árbol, pero Migi lo detiene. Shin ve que su sangre sigue siendo roja, pero ya no está seguro de si eso es suficiente para decir que aún es humano.